Queremos volver a la vida normal. La grabación acaba de comenzar también. Sí, gracias, Hugo. Si gustan, damos unos minutos a que se conecte más los asistentes. Ok. Tu micrófono está abierto. Se me olvidó la chaqueta. Hugo, entonces me decías que 382 asistentes inscritos. Sí, ese es el registro. Actualmente tenemos 83 asistentes y ya va subiendo más. Ok. Voy a escribir a Andy, ¿quién que tengo a Andy? ¿Qué parece, Carlos? Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien. Ay, Hola, no Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy en la nueva normalidad. Ah, sí, ¿verdad? Qué suerte. Hoy es el primer día, pero no es ni nuevo ni normal. No sabemos mal es la normalidad hoy día. Ya, ya. Creo que necesitamos un filósofo que nos lo explique esto. Exactamente. Ay, Justamente salgo de la reunión de laboratorio de ideas de UNESCO y bueno, a sí. lo mejor al final la reunión tiene la respuesta. Me voy a conectar de nuevo después. Pero bueno, yo lo que sí que veo aquí es que han cambiado formas de relación, ¿no? Personal, sobre todo. Pero, Menos abrazos. bueno, Menos abrazos. pero después la gente acaba dándose golpes así con los codos, pero al final, yo ya he pasado la COVID, pues ya tienes gente que te llega y te abraza y te da dos besos. O sea, y tú dices, contigo puedo, ¿no? Y tú dices, ya, pero es que puedo ser vector de transmisión, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí va a costar mucho, va a costar mucho. Bueno, si gustan, arrancamos ya formalmente. Perfecto. ¿Qué les parece? De acuerdo. La gente se irá uniendo conforme se vayan conectando, pero hay buena concurrencia ya. Veo 155.
Cuando gustes, Fred, te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer muy especialmente a Puebla esta iniciativa, esta conferencia virtual, Patrimonio, Museo y Turismo Cultural, frente al COVID-19, en la COVID-19 en la nueva normalidad. Especialmente un agradecimiento a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivero Vivanco, y a María Gracia León Matamorros, que es la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio y que organizó este evento. Bueno, yo creo que es muy importante analizar esta situación del turismo y sabemos que se calcula que hay una caída muy importante de la llegada de turismo internacional. Algunos hablan de casi 25%. Es un mundo que el mundo turístico ha sido afectado muchísimo. Por eso invitamos a Jordi, que es un gran experto en el tema. Sabemos que en UNESCO se ha tenido que cerrar más de 80% de los bienes de patrimonio mundial. Esa situación inédita merece un análisis hoy día. Yo presento a nuestro gran amigo Jordi Tresserras, que es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, donde ejerce como coordinador académico del programa de gestión cultural y de los posgrados en cooperación y gestión cultural internacional y turismo cultural. Jordi también participa como miembro del cuerpo académico del doctorado en gestión de la cultura y del patrimonio y es también profesor visitante de otras universidades como la Universidad de la Sorbonne o la Universidad Andina Simón Bolívar. Además de su recorrido académico, Jordi trabaja como consultor en varios organismos internacionales, además de la UNESCO, como el Banco Mundial, el BID, el Consejo de Europa, la Unión Europea y muchos otros. Jordi también tiene responsabilidades en el ICOMOS España como vicepresidente, es presidente de la red Ibertur y también miembro del ICOM. Es una breve semblanza de su carrera. Un gran amigo de la UNESCO, es un honor tenerte acá con nosotros, Jordi. Y nada más, podemos dar inicio ahora a este importante encuentro. Gracias. Muchísimas gracias, Fred, a ti, a todo el equipo de UNESCO México, a Alejandro, a Carlos y sobre todo, bueno, al Ayuntamiento de Puebla, ¿no? Es que es ahora comentábamos antes de empezar, ¿no? Que en otra ocasión, si no estuviéramos confinados, pues estaríamos en Puebla disfrutando no solo de ese patrimonio, sino de la mesa, ¿no? De la gastronomía poblana, ¿no? Pero bueno, ya me han dicho que queda apuntado para la próxima vez, ¿no? Bueno, cuando me pidieron que pudiera dar esta charla y sobre todo que pudiera iniciar un debate sobre cuál es la situación, todavía nosotros estábamos en aquel momento en el proceso de desescalada. Hoy, en el caso de España, es el primer día de lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Que como les comentaba, pues no es ni nueva, porque, bueno, nos están dando todavía esos procesos, pero sobre todo normal, pues muy normal no es, ¿no? En fin, he preparado una pequeña presentación que les compartiré, poner a disposición tanto de la oficina de la UNESCO como del Ayuntamiento de Puebla para que todas las personas que se han inscrito pues la puedan tener, ¿no? Por otro lado, también presentar varios documentos a lo largo de la presentación y también en ese caso pues los facilitaré para que puedan ser distribuidos, ¿no? Pero la idea Gracias, es Jordi. Una pequeña interrupción, un segundo sí. Nada más. La doctora María Graciela quiere dar unas palabras antes de iniciar. Sí, perfecto. Y quisiera claro. también dar unas precisiones técnicas sobre el desarrollo de la participación. Muy bien, yo me adelantaba. No te preocupes, no te preocupes. Perdón. Bueno, muchas gracias. Justamente, pues agradecer a todos la participación a nombre de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Agradecerle, por supuesto, a Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México. A nuestro ponente estrella, Jordi Tresserras, consultor UNESCO. Ya dio Frédéric su amplio currículum y que va a ser darnos una explicación y dotar
personal del ayuntamiento, de herramientas frente a esta nueva normalidad para que también identifiquemos en el patrimonio y turismo cultural una oportunidad para la reactivación económica del municipio tras la crisis que estamos viviendo, pero también pensando en un turismo responsable y sostenible, que es hacia donde nos tenemos que dirigir también para poder proteger el patrimonio. Entonces yo estoy muy agradecida también con la Oficina del Sector Cultural de la UNESCO en México, agradecer que también están presentes regidores de la Comisión del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puebla, también a titulares de las secretarías y dependencias del Ayuntamiento de Puebla y por supuesto a todos quienes integran el ayuntamiento que están presentes y que para nosotros es justo muy necesaria esta promoción, pero también esta defensa y esta sensibilización, hablábamos previo con Jordi, de la conservación y la puesta en valor del patrimonio, que es una tarea de la que deben estar conscientes todos quienes participamos en los gobiernos, en todos los niveles, y en este caso, bueno, esta conferencia, capacitación que está presente para los miembros del Ayuntamiento de Puebla y para ver distintas formas en que vamos a convivir en esta nueva normalidad que tanto se menciona y reiterar, bueno, la buena relación que tenemos con la UNESCO y la gerencia y que, bueno, este es el inicio de muchas actividades que tenemos en camino y que vamos a seguir desarrollando y ya iremos comentando, pero pues un agradecimiento y le damos paso entonces a la explicación de dinámica de los asistentes y que puedan realizar todo en el que tienen planeado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nada más simplemente precisar que al término de la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. La dinámica es muy sencilla, simplemente los asistentes que están escuchando y viendo tienen en su pantalla, en la parte superior, opción de levantar la mano. La idea es que vayan obteniendo ese botón para que se vayan levantando las participaciones y en ese orden en que se estén levantando, nosotros al final de la conferencia abriremos los micrófonos para que le pregunten a Jordi lo que gusten directamente. Es básicamente eso. Al final de la conferencia podremos hacer preguntas que respondan. Gracias. Ahora sí, Jordi, si gustas. Sí. Mira, antes de empezar, os voy a hacer también una pequeña precisión que creo que es clave y que María Graciela pues, lo ha comentado, ¿no? Que la cuestión, estamos ante un reto, es un reto para todos y todas, que es único. Para ello es clave el trabajar en red y sobre todo considerar que nuestra principal preocupación es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que puede tener la conservación del patrimonio para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Gracias a ese patrimonio, y el caso de Puebla pues es un caso excepcional, ¿no? La gente va a visitar Puebla. O sea, constituye un atractivo, ¿no? Pero también buscar esos equilibrios entre pues, la gente que vive en Puebla, los turistas, y también los comerciantes y la gente pues, que indirecta o indirectamente vive ahí, ¿no? Yo creo que, y soy un poco cómplice, ¿no? Desde el Grupo de Trabajo de Economía de la Cultura de la Universidad de Barcelona, pues trabajamos durante mucho tiempo en una línea diríamos, de poner a la cultura, o sea, a economizar la cultura, ¿no? A darle ese valor económico a la cultura, ¿no? Realmente lo que tendríamos que hacer, y yo creo que está en este momento de reflexión, yo creo que tenemos que culturizar la economía para darle precisamente la importancia de la cultura en los procesos globales de estas transformaciones económicas, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta que es muy positiva, que precisamente son la agenda urbana, en este sentido también la Agenda 2030 con los 17 objetivos, ¿no? Y si bien la cultura no está, es transversal un poco a todos ellos y el patrimonio, en cambio, sí que está en uno de ellos, ¿no? O sea que vamos a aportar en ese sentido nuestro granito de arena, ¿no? Pero sin olvidar algo que es fundamental, que es la gente. Y estamos trabajando con algo que precisamente es ese patrimonio, tanto el construido como el patrimonio vivo, como esa esencia, la identidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Con lo cual,
por eso es importante tener en cuenta y no olvidar pues, que estamos trabajando pues, con la identidad de las personas. Bueno, ahí sí vamos con la presentación. Bueno, yo antes que nada quiero dedicarle un segundo a hacer un homenaje a Lucho Repetto, que falleció hace poquito. Y el día 15 de junio de este año, le prometimos que realizaríamos 1000 días de homenajes, con lo cual, bueno, él era un gran museólogo peruano y que trabajó mucho por el patrimonio tanto de Perú como de todo el espacio cultural iberoamericano, ¿no? Y quiero pues, hacerle ese pequeño homenaje, ¿no? Y él también, pues, tristemente falleció por el COVID-19, por esta pandemia pues, que nos afecta y de hecho que nos reúne aquí, ¿no? Como bien ha comentado Fred Vacheron, pues llegó de pleno esta pandemia y causó pues, el cierre de museos, de sitios patrimoniales, de teatros, de espacios culturales y se nos vino abajo incluso pues, un modelo de desarrollo económico basado sobre todo en el turismo. O sea, yo que, por ejemplo, soy de Barcelona, pues, y luego os comentaré algunos casos, lo que estábamos comentando antes de empezar con Puebla, ¿no? Pues claro, que equipamientos que tenían una serie de ingresos, sobre todo por la venta por taquilla, vinculada con el turismo, incluso fundaciones o empresas privadas que gestionaban equipamientos, pues de la noche a la mañana, pues ese modelo que había sido el gran modelo ideal, pues se han visto han sido de los más afectados, ¿no? Incluso pues con equipamientos que ya no volverán a abrir. En el caso de Barcelona, hoy me comentaban que, por ejemplo, el Museo del Modernismo, que era una iniciativa privada, pues ha sido uno de los museos afectados por esta crisis y ya no volverá, era un museo privado y ya no volverá a abrir. Fred ha comentado pues, que yo creo que todos tenemos diferentes sombreros. Yo, uno de mis sombreros es la vicepresidencia de ICOMOS, el Comité Internacional de Monumentos y Sitios, en el caso del Comité Español, ¿no? Desde ICOMOS trabajamos en un proyecto de plan estratégico y de ello tenemos una vicepresidencia, que es la mía, que es la de participar. Entonces, justo cuando nos encontramos que se cierran los equipamientos culturales, precisamente por la pandemia, desde el grupo de ICOMOS de España, pues nos reunimos, la junta directiva y sobre todo pues con Juan Carlos Molina, que es uno de los profesionales de patrimonio de la región de Murcia, que es miembro de nuestra junta y que forma parte del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para el Patrimonio Cultural, que es un plan que está impulsado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. Pues nos pusimos en activo y creamos un grupo de trabajo dentro de ICOMOS, dentro del grupo de trabajo pues también forman parte miembros institucionales como es el Ministerio o varias comunidades autónomas, ¿no? En este momento, dentro de este grupo de trabajo, articulamos más o menos al 87% del patrimonio inscrito en la lista de patrimonio mundial. Y dentro de este patrimonio, pues varios centros históricos, ¿no? Porque ya veréis que las aproximaciones, las guías y recomendaciones se han hecho sobre todo para monumentos y para sitios y para museos. Pero en cambio, pues no... o sea, ahora estábamos trabajando con recomendaciones precisamente para los centros históricos, ¿no? Es decir, para ese gran contenedor cultural, ¿no? Que, pues claro, que tiene espacios públicos como las plazas, que se utilizan para actividades para la comunidad, pero también para espectáculos que son para la comunidad y para los turistas, ¿no? ¿Cómo regulamos un poquito eso, ¿no? Y eso pues os lo compartiré hoy acá en esta presentación. La primera actuación que tuvimos fue precisamente la de las desinfecciones, ¿no? Y bueno, María Graciela, en ese sentido me imagino que les pasaría también en Puebla, igual que en muchos lugares, pues que la gente quería acciones visibles, ¿no? De desinfección de todas las calles, y entonces nos encontramos pues que con toda su buena intención, sobre todo
pero tanto en zonas rurales como en ciudades, pues empezó a desinfectar todo utilizando pues lejía y cloro, que evidentemente para los sitios, bueno, lejía y cloro entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo lejía y cloro que causa unos efectos bastante dañinos e irreversibles sobre el patrimonio cultural y sobre todo sobre determinados sitios, ¿no? Entonces, pues para ello pues, hubo una actuación. En nuestro caso, como veis aquí, bueno, este es un cuerpo del ejército, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que trabaja dentro del plan de emergencias y dentro de un programa que se creó en España después de los terremotos, el terremoto en Murcia, en Yecla, en Lorca, se creó también, bueno, se repotenció el escudo azul, ¿no? Que es uno de los, dijéramos, una de las estructuras para la situación de emergencias impulsada por Naciones Unidas y que evidentemente con UNESCO pues se trabaja de la mano, ¿no? Entonces se elaboró unas recomendaciones que evidentemente fueron las primeras que nuestro grupo de trabajo pues, puso a disposición, ¿no? ¿Qué nos sucedió? Pues que mientras en España pues, estábamos en un proceso de confinamiento y de cierre, que posteriormente pues, nos llegó a México y llegó a América Latina, ¿no? En otros lugares, pues mientras nosotros estábamos ya en fases de desescalada, ya estaban abiertos al público, ya estaban en el proceso de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, pues rápidamente buscamos a nuestros colegas de ICOMOS o de Ministerios de Cultura de otros países, sobre todo pues, de países que lo habían vivido de una forma muy directa. China, Corea del Sur, Singapur, Japón. Y este es el caso, por ejemplo, de las medidas que nos proponían de China. Sobre todo nos decían, bueno, cuando sea posible, pues medidas de control de temperatura, como uno de los puntos claves, ¿no? Evitar al máximo el contacto directo entre el visitante y el personal que trabaja en nuestros equipamientos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los visitantes o en tanto de la comunidad local como el turista, pero no pensábamos tanto en los trabajadores y trabajadoras de los equipamientos patrimoniales y museísticos y también en los proveedores, ¿no? Aquellos que tienen que traer y llevar. Entonces, pues se hizo un tratamiento como global y ellos, por ejemplo, pues nos comentaban que era muy importante desarrollar la venta online en la medida que fuera posible, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues nos encontramos en el caso pues, de España, igual que podéis encontraros en México, con el tema de la brecha digital. No todos los equipamientos están preparados y tienen taquillas con venta online, es decir, pero bueno, fue un poco la propuesta, ¿no? Y las distancias de seguridad, que en el caso de España, pues al principio pues, se adoptó los 2 metros y en este momento se ha adoptado 1,5 metros. Veíamos en el caso de China, pues que incluso lugares como la Ciudad Prohibida, ¿no? que movían millones de visitantes, se establecieron aforos limitados, incluso para las visitas de grupos familiares o de personas que estaban en contacto, pues se permitía, pero como no se podía garantizar esa distancia de 1,5 metros, pues el uso obligado de mascarillas, ¿no? Que es lo que también estamos utilizando nosotros en las visitas cuando no sea posible pues el mantenimiento de la distancia interpersonal, pues uso de mascarilla. También en el caso, por ejemplo, esto ya es Alemania, el caso de Alemania, de Dinamarca, que fueron países que también fueron pioneros en la desescalada, pues nos marcaban que mientras hacían cursos o demostraciones, también ubicaban con marcas incluso en el suelo, ¿no? Las orientaciones para que los visitantes pues, pudieran distribuirse correctamente. El caso de Alemania, pues se hicieron también pues, una serie de infografías, como las que veis aquí, para orientar a los visitantes. El caso de España fue también muy, muy importante. El Ministerio de Cultura, desde la Dirección General de Bellas Artes, la Subdirección General de Museos, hizo también un plan de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal, pero que fueron realmente, es uno de los mejores documentos y que realmente pues, es un manual que puede ser de interés para consultar para otro tipo de museos. Todos estos documentos que os estoy citando están en la página web que os he comentado antes de ICOMOS COVID. Los podéis descargar desde allí. También nos encontramos que, bueno, los equipamientos patrimoniales que tenían otros usos, que mantenían usos como equipamientos culturales, pero también
usos religiosos, pues empezaban también a tomar medidas específicas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española, pues estableció también las medidas de prevención para la celebración del culto, ya que en un primer momento pues, se cierran también las iglesias, sinagogas, mezquitas, pero después ya en las primeras fases de desescalada se empezaron a abrir para el culto y después también para mantener culto y visita, ¿no? Y aquí pues, he puesto documentos que podéis encontrar, de la Conferencia Episcopal Española, o también en el caso pues, de la sinagoga de la comunidad israelita de Barcelona, pues que empezaron también a trabajar pues, una serie de medidas y nos las compartieron para que pudiéramos también tenerlas a disposición, y todas ellas están en la página web de ICOMOS que os comentaba antes, ¿no? Desde ICOMOS pues trabajamos con el gobierno, en este caso con la Secretaría de Estado de Turismo, que nos pidió que pudiéramos colaborar con ellos a través del Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE, para establecer medidas para aquellos museos y sitios patrimoniales que recibían visitantes, sobre todo visitantes turistas, ¿no? Concretamente trabajamos en 2 protocolos, el de museos y sitios patrimoniales y en el de bodegas y equipamientos de patrimonio industrial, ¿no? Aquí os he puesto otros, el de guías de turismo, el de espacios naturales, todos ellos también, o sea, algunos están en nuestra página web de ICOMOS, pero si tenéis interés, os los podemos también facilitar para que los tengáis a vuestra disposición. Con ello, lo que se quería ofrecer es que lo que busca el visitante, tanto sea local como sea turista, que es la visita segura. La gente quiere una visita segura. Entonces, para los equipamientos turísticos, lo que se planteó era un sello. En el caso de... Os he puesto 2 porque son 2 modelos diferentes. Todos es lo mismo. Clean and safe, safe tourism, es decir, turismo limpio y seguro. Estos sellos los otorga, en el caso del turismo de Portugal, aquellos equipamientos patrimoniales, museísticos, culturales y evidentemente restaurantes, hoteles que cumplan con la normativa. Es decir, todas esas guías que os hemos comentado antes que con el hecho el ICTE, si los equipamientos las cumplen, pueden usar este sello. Ellos ponen un servicio de inspección, personas del propio Turismo de Portugal que van y hacen un seguimiento. En el caso que vean que no se cumplen determinados aspectos, que hay algún problema, pues hacen un informe para que tome medidas correctoras. Es decir, oye, mira, fallas en esto, tienes que mejorarlo. En el caso de España, con lo cual este sello es gratuito. En el caso de España, lo que hay, el propio Instituto de Calidad Turística de España tiene una serie de empresas certificadoras que trabajan también con otros sellos de calidad, y en este caso, estas empresas previamente a que puedan utilizar el sello, hacen una inspección. Con lo cual, pues claro, hay un abono de entre 300 y 600 euros más o menos a estas empresas para que hagan el acompañamiento real y cuando pues, requisitos, pues ya se puede utilizar el sello. Son modelos. Después nos hemos encontrado, así como os comentaba, con los centros históricos, pues con proyectos que necesitan pues otro planteamiento y unas medidas especiales, ¿no? Este es el caso del Camino de Santiago. En este momento pues se está trabajando con un protocolo para el Camino de Santiago, que evidentemente pues cuando lo tenga pues los compartiremos también en vuestro caso, porque es muy útil tanto para mis proyectos como el del Camino Real de Tierra Adentro, el de Tierra Afuera, ¿no? o el de las misiones de Coahuila, Texas, o el Camino Real de las Californias, ¿no? Después hay equipamientos pues, que evidentemente desde el día tomaron la normativa y abrieron. Nosotros desde ICOMOS, como nos encontrábamos, que teníamos información que llegaba del plan del Ministerio, después disposiciones que aparecían publicadas en el Boletín Oficial del Estado y algunos comentarios adicionales. Lo que decidimos fue que a medida que nos iban dando información, íbamos creando estas tablas en las que hicimos cuatro tipologías. Sitios patrimoniales religiosos que tenían culto activo, hoteles y alojamientos en sitios patrimoniales y después museos. Evidentemente en colaboración con ICOM. Diréis, ¿y por qué ICOMOS trabaja en museos? Porque también museos que están en edificios singulares,
tenemos también sitios patrimoniales musealizados, tenemos casas museo, con lo cual, pues bueno, evidentemente hay elementos de sinergia y complementariedad. Aquí podéis ver, pues según las diferentes fases, esto pues os lo dejo para que lo tengáis como orientativo, se hablaba de aforos, de actividades que se podían permitir o que no se podían permitir, ¿no? Y bueno, en fin, me centraré sobre todo en esta última, que es el de la nueva normalidad, que es en el que os puedo orientar también en medidas interesantes, ¿no? Por un lado, pues lo que se sugiere en las recomendaciones que hacemos nosotros, que pues un centro histórico, como puede ser el de Puebla, un monumento, un museo, cuando tenga una unidad de gestión, pues que elabore un plan de contingencia específico frente a esta normativa. Como diría mi abuela, aplicar sentido común, es decir, que es la norma base, ¿no? Y sobre todo que este plan de contingencia esté coordinada con el plan de riesgos laborales que suele tener los equipamientos patrimoniales y museísticos, ¿no? Limpieza y desinfección, que siendo respetuosos con el patrimonio, proponer cuando se pueda, pues venta online o a través de dispositivos móviles, ¿no? Luego veréis ejemplos. Desinfección de manos con gel, pero si no hay gel hidroalcohólico, pues agua y jabón, agua y jabón de toda la vida, que es muy efectiva. O sea, que a veces somos un poco más sofisticados, ¿no? Y bueno, podemos utilizar agua y jabón y eso sí, lavarse muy bien las manos, porque no siempre nos las lavamos correctamente, ¿no? El uso obligado de mascarilla, sobre todo en espacios cerrados y cuando no se cumplan las medidas de seguridad del 1,5 metros. Y sobre todo en el caso de sitios que puedan haber aglomeraciones de gente, pues establecer medidas de control y sobre todo pues circuitos para evitar que se crucen las personas, ¿no? Y que haya pues, estas situaciones de riesgo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, pues en un primer momento pues, se prohibió subida a los campanarios, subida a torres, miradores, etcétera, porque siempre que no se pudiera mantener esta seguridad interpersonal, ¿no? Ahora, pues que se usan ya las mascarillas y que hay estos sistemas, pues ya veréis con un vídeo, que es el ejemplo, que es el de la Casa Batlló, que si se toman las medidas y hay una situación de control, pues se tiene que un poco articular y adaptar todo a esas necesidades. ¿Cuál es la situación actual, ¿no? Esa normalidad nos trae cambios de los modelos de gestión, es decir, no sé, los museos en Barcelona, la Fundación Miró o el Museo Picasso, que pasó de depender básicamente del municipio a tener una fundación propia, justo unos meses antes de que nos encontráramos ante esta situación del COVID, con pérdidas millonarias y planteándose pues, apoyo de la propia administración pública para poder continuar, ¿no? O equipamientos como la Fundación Dalí, la Fundación Cara Dalí, que si bien tenía en su patronato a las administraciones públicas, pues nunca pidió ayudas y ahora precisamente pues ha tenido que pedir ayudas públicas para poder continuar. Con lo cual aquí hemos de ver pues si esos modelos que planteamos, solo público-privado, solo privado, son eficientes o no. Bueno, yo creo que se van a dar situaciones de análisis interesantes. Por otro lado, también a nivel del personal, claro, los equipamientos se quedaron con un personal mínimo para las tareas de seguridad y de limpieza y de control, pero despertó el teletrabajo de una forma espectacular, ¿no? O sea, yo creo que nunca, yo que normalmente hago teletrabajo, yo creo que nunca había teletrabajado tanto y tantas horas, ¿no? Yo creo que también aquí hay un tema de regulación, porque mucha gente confunde teletrabajo con servicio a las 24 horas, ¿no? Entonces, y también al principio le hemos puesto muchísima pasión y uno dice, a ver, tomarlo todo con calma y tranquilidad, que, bueno, que tenemos COVID para mucho tiempo, hasta que no se encuentre una vacuna. Pero lo importante ha sido que, mira, estamos haciendo ahora en este momento pues esta videoconferencia por Zoom, ¿no? Yo antes me hubiera negado porque hubiera dicho, no, Puebla, no, yo voy a Puebla. No, o sea, quiero visitar Puebla, quiero comer Puebla, quiero ver a mis amigos. Es decir que, bueno, estamos viendo que estamos optimizando también nuestro tiempo y arreglándonos, ¿no? Y creo que el teletrabajo, hoy lo comentábamos con un colega del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Ha venido para quedarse.
O sea, en nuestro caso, por ejemplo, en los funcionarios públicos ya se plantea pues, que va a haber una regulación, ¿no?, de horario que se va a hacer desde el trabajo y que eso ayuda también a compaginar pues, tu vida familiar, ¿no? O sea, yo creo que si no te has divorciado a día de hoy con el confinamiento, ¿no?, pues implica que estás preparado para tener una vida familiar satisfactoria, ¿no? Pero bueno, en fin. Y después también, claro, tenemos que ver que en el caso de España, por ejemplo, en los modelos de gestión, muchos de los servicios se externalizaron a empresas. Eso que se promovió como un sistema de eficacia, pues ahora en este momento pues, se ha visto que también puede ser complejo, ya que estas empresas están expedientes de regulación temporal de empleo. Y en muchos casos, como veréis, por ejemplo, cuando os hablé, por ejemplo, de la Sagrada Familia de Barcelona, la obra de Gaudí, pues claro, reactivar una empresa que movía 4,5 millones de visitantes al año, para que salgan los números, para que todo el personal pueda volver a trabajar, pues es bien complicado. Entonces, pues bueno, ahí nos encontramos y con el último punto, ¿no?, que no solo es adoptar las medidas, sino la viabilidad económica de estos equipamientos, ¿no? Pero bueno, vamos también a maneras de pensarlo. María Graciela antes lo comentaba, ¿no? Pues estamos repensando. Pues sí, yo creo que hemos tenido un tiempo y tenemos un tiempo para reflexionar qué patrimonio queremos, para quién, para los ciudadanos, para los visitantes. Hemos de buscar ese punto intermedio. Barcelona vivíamos, y otras ciudades de Europa y también de América Latina, entre las que también estaba Puebla, había gente pues, que ya estaba cansada de tanto turista que ocupaba esos espacios públicos. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad, no la podemos dejar perder, para replantearnos precisamente qué tipo de turismo queremos, ¿no? Yo ahí les diría que el visitante quiere, sobre todo, la visita segura. Pero yo creo que también hemos visto que aboga y que está más interesado por la sostenibilidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Y apostar no solo por la sostenibilidad medioambiental, que es fundamental que la gente de la cultura también nos impregnemos de esa visión verde, más ecológica, sino también social, que todo el mundo tenga acceso a, y también económica, es decir, que genere realmente puestos de trabajo, pero no puestos de trabajo y fondos solo para algunos, sino que se redistribuya, ¿no?, esa ganancia que proviene del turismo. Y sobre todo, por ejemplo, que ese es nuestro gran problema, que revierta en la conservación del patrimonio. Entonces yo creo que tenemos gente que piensa en esa nostalgia de volver a lo que éramos, y otros que promovemos que tenemos que repensarnos desde un modelo más regenerativo del territorio. Más regenerativo y que fije a la población, que vuelva a darle autoestima a la gente, de decir, pues yo soy de Puebla y ese orgullo, ¿no?, de ciudad, y volver a recuperar ese espíritu de la hospitalidad que teníamos, ¿no?, y que a veces por ese turismo mal gestionado, pues al final ha desaparecido, ¿no? Y reapropiarnos de nuestro patrimonio, ¿no? Porque muchas veces nos encontrábamos que hay lugares que uno no iba precisamente porque siempre estaba lleno de turistas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que nos tiene que dar esta crisis opciones a hacer esa mirada, ¿no? En el caso de Europa, se trabajó, el día 9 de mayo fue el día de Europa, y se trabajó en un manifiesto para mostrar precisamente que la cultura podía ser un ejemplo clave para esa reactivación de Europa, trabajando la actividad, incorporándola en la agenda como una de las actividades de desarrollo para la transformación económica, pero también teniendo en cuenta pues, que formaba parte de un elemento de la identidad, ¿no?, y de elementos que nos unían. También el texto está en inglés y en castellano en la página web que os comentaba de Commons. Y bueno, ejemplos, para que veáis ejemplos. Pues claro, nos dan situaciones locas, ¿no?, como poder ver la mezquita de Córdoba, pues sin gente, solo con visitas de la comunidad local, de los cordobeses, y veis, con mascarilla. Os pongo como ejemplo, la mezquita Mezquita Catedral de Córdoba se abrió el 11 de mayo, con unas medidas de aforo controladas, ¿no?, sobre todo para las actividades que se hacían católicas, ya que actualmente es un templo católico, pero en ese sentido, pues mostrando esas diferencias, esas distancias, ¿no? Y también cuando ya se abre culto y visita,
pues se incorporan nuevas medidas precisamente para que la visita sea segura. Sí que hay actividades que era la subida, por ejemplo, a la Torre Campanario o la visita nocturna o una ruta que se hacía entre las iglesias que se ha dejado para plantearlo dentro de la nueva normalidad. Bueno, os lo pongo como ejemplos, ¿no? Para que veáis y lo tengáis como material, ¿no? En las diferentes fases, pues lo que se iba remarcando, ¿no? En las imágenes, como veis, limpieza continuada del espacio, en este caso una visita guiada especial, que como veis no se cumplen las medidas de distancia personal, entonces uso de mascarillas, gel disponible para que los visitantes se laven las manos. Fijaros que el personal de control está con una mampara de protección. La gente pues utiliza los geles y también en este caso cuando llegan pues a través de la mampara han comprado los tickets, se los han impreso o bien los han comprado a través del teléfono móvil y entonces pues con el lector pues tiene más facilidad, entonces no hay contacto. Museos como el del Prado en Madrid, ¿no? Pues también en este caso abren del 6 de junio y aplican una serie de medidas hasta el 15 de septiembre, ¿no? Que pues en este caso siguen los mismos parámetros que os he comentado, ¿no? Fijaros que sobre todo estos planes de contingencia y de prevención son fruto del trabajo con los comités de seguridad y salud y los comités de empresa de los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras de estos museos, ¿no? Y básicamente todos ponen lo mismo, controles de temperatura, equipos de protección individual para el personal, ¿no? Una evaluación de riesgos laborales, es decir, bueno, pues la conciliación, es decir, manteniendo el trabajo online y también protocolos específicos para la limpieza y desinfección. Visitas que pueden considerarse pues, únicas, ¿no? El museo, por ejemplo, pues tiene todo un sistema de horarios e incluso para las visitas que son gratuitas, pues reserva anticipada y en este caso, pues también todo, incluso el recorrido que puedes hacer en el museo, como no se ofrecen planos ni nada para evitar la manipulación, pues uno si quiere tener el plano del recorrido, pues se lo tiene que imprimir antes de salir. Fijaros otro de los puntos claves, precisamente es la calidad del aire, ya que se veía que el aire era uno de los puntos de transmisión. Y luego al final lo veréis en uno de los vídeos bueno, en el vídeo que os quiero poner como un ejemplo, ¿no? El Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MNAC en Montjuïc, no solo marca un programa específico, sino que incluso para facilitar que la ciudadanía pues, suba al museo, ya que está en lo alto de una montaña. Sería un poco como lo del castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, ¿no? Pues que está en medio del parque, ¿no? Pues garantizar en ese sentido pues, opciones para que los visitantes pues, puedan acceder. Y el viernes, sábado y domingo hay un autobús gratuito que les puede subir arriba de la montaña para visitar el museo. Y luego, pues elementos emblemáticos como la propia reapertura de las obras de Gaudí. Os he puesto ejemplos que son claves porque la titularidad es fundamental. En este caso, si os fijáis, solo el Palau Güell es de la Diputación de Barcelona, que es público. La cripta de la Colonia Güell y el Parc Güell pues, son públicos, pero el resto de la obra son privadas, dependen de la Iglesia Católica, de un banco internacional, de una empresa de seguros. Entonces, cada uno ha marcado, pues, en ese sentido, una serie de medidas, ¿no? Yo os quiero remarcar especialmente el de la Casa Batlló, que os pasaré un pequeño vídeo, que abrirá el 1 de julio y que precisamente ha sido uno de los que más hincapié ha realizado para ofrecer una visita segura, ¿no? En este caso es una casa propiedad de una familia, la familia Bernat, a través de un fondo personal gestiona la casa turísticamente y bueno, pues ha apostado precisamente no solo por la conservación, sino por el uso de estas medidas, ¿no? Tenemos pues desde la Casa Vicens, que en este caso pues es una de las que más visitantes tiene, ¿no? Y que ha seguido un poco las medidas que os comentaba antes, ¿no? Pero por ejemplo tenemos otras como la del Palau Güell, que quiere apostar por el público local porque si os fijáis, por ejemplo, solo tiene 1,6% de público de la ciudad de Barcelona, el 93% son turistas, ¿no? El caso de la Cripta Güell tenía, claro, el 75% de turistas y escolares, claro. Los grupos escolares, en el caso de España, igual que pasa pues, en México, al estar todos confinados, pues no salen. Y son un grupo muy importante para las visitas de nuestros equipamientos patrimoniales y museísticos, ¿no?
O la Casa Batlló, que es la que os comentaré. Claro, la Casa Batlló tiene solo 1,5% de catalanes, pero yo os digo, es una de las que ha hecho este giro para captar al público local, como luego veréis en este pequeño vídeo que os pondré al final. Y bueno, hasta el momento ellos calculan que han perdido unos 250.000 visitantes. El caso de la Casa Milà La Pedrera, también en ese sentido, pues tiene un 12% de público local. Fijaros, pero el resto, o sea, es turístico, es lo que me imagino que pasa en Puebla, ¿no? En ese sentido, que la mayor parte son turistas, ¿no? De los que visitaban estos equipamientos, ¿no? Y claro, pues, y también tenía pues un público importante, 60.000 escolares que este año pues no han ido, ¿no? Y tampoco sabemos cómo estarán articuladas las visitas escolares en la nueva normalidad, porque todavía no tenemos instrucciones al respecto, ¿no? Ellos calculan, por ejemplo, en el caso de La Pedrera, que han hecho un cálculo de estos 3 meses, calculan unas pérdidas de más de 6,5 millones de euros. Y tienen, de sus 500 trabajadores, 150 todavía con expedientes de regulación temporal de empleo. La Sagrada Familia, que es la más paradigmática, la más afectada, ¿no? 4,5 millones de visitantes en 2019. Los turistas nacionales no superaban el 6% y los catalanes pues muy poquitos. Ellos de todas maneras no tienen previsión de abrir hasta el mes de septiembre, si todo más o menos se reactiva, porque claro, nosotros en nuestra planificación tenemos una alerta, se prevé un posible otro rebrote a finales de septiembre, primeros de octubre, y a lo mejor pues tenemos que volver al confinamiento, es decir que tenemos a nuestros servicios médicos en alerta para este periodo, ¿no? En este caso, pues bueno, la Sagrada Familia, por ejemplo, lo que ha hecho es, para 2 fines de semana de julio, va a abrir gratuitamente, precisamente para el personal sanitario, para agentes de cuerpos de seguridad, para personal de entidades sociales y organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y también para los comercios que han estado abiertos durante este encierro, este confinamiento. Nosotros también hemos pedido a los equipamientos patrimoniales y los museos desde ICOMOS que se ofreciera gratuidad, ¿no? Patrimonio con salud, le llamamos, precisamente no solo para el personal sanitario, sino también para estos agentes y cuerpos de seguridad y entidades sociales que han estado pues, cuidando a las personas, ¿no? Durante todo este tiempo. En el caso de la Sagrada Familia también, a finales de julio y hasta el final de agosto, van a haber también entradas gratuitas para la gente de la ciudad de Barcelona, ¿no? Para el público, para la comunidad local. Pero yo os digo, ellos tienen también a la mitad de su centenar de trabajadores en expediente de regulación de empleo, y fijaros, ellos han calculado que han dejado de ingresar 24 millones de euros en estos 3 meses que han estado cerrados. Y bueno, os quiero pasar aquí un pequeñito vídeo que dura 1 minuto y medio, que es el ejemplo de una de estas casas que se abre, la Casa Batlló. Es el vídeo promocional, pero veréis que precisamente en ese vídeo promocional hacen hincapié en lo que sería óptimo para un equipamiento patrimonial, pero evidentemente no todos los equipamientos tienen los recursos como para poderlo tener, pero bueno, pues es ese ejemplo.
bueno, como habéis visto, pues es un ejemplo, ¿no?, de la visita protegida, estas visitas seguras, ¿no? En el caso de España, pues desde el 21 de junio pues estamos ya en la nueva normalidad y sobre todo pues este proyecto de reactivación se basa en dos elementos claves, ¿no? La seguridad, como os he comentado, y por otro lado la sostenibilidad, con esa mirada más medioambiental. Sobre todo, pues las visitas están dentro del espacio Schengen, y de hecho, desde la semana pasada estamos recibiendo, desde el 15 de junio, estamos recibiendo turistas, que son los que llamamos test tourists, para ver si realmente pues, todo se produce en normalidad, ¿no? Y bueno, esperemos que realmente pues, esta activación pues, nos permita reflexionar, ya os digo, no solo en esa clave de seguridad y sostenibilidad medioambiental, sino también en la cultural, la social y la económica. Y espero que, bueno, tengamos ahora un tiempo para poder debatir. Yo sí, de todas maneras, no quiero dejar de poner este último slide, ¿no? Que es que el patrimonio, los museos, forman parte de esos recursos de patrimonio cultural y tenemos precisamente un listado amplio, ¿no? Pues de las principales fuentes de empleo, ¿no? Ya que no solo son pues, estos museos públicos o museos privados o casas privadas musealizadas, sino también pues, son centros históricos, son hoteles, son restaurantes, son espacios patrimoniales que tienen culto activo, es decir, que nos encontramos ante una gran variedad de equipamientos, ¿no? También quiero decir que en el caso, por ejemplo, de espacios patrimoniales donde se han hecho festivales, ¿no? O se realizan festivales, pues se han tomado también medidas pues en ese distanciamiento, el caso de uso de sillas, ¿no? O sea, de estar sentados, o en el caso de México, el centro de México, pues los autofestivales, ¿no? Con la realización de participación durante este proceso, ¿no? A través desde el auto, ¿no? Yo creo que la gente ha sido creativa. Ahora con la nueva normalidad, pues tenemos que ver, pues, simplemente pues, aplicar lo que comentábamos del sentido común. Y bueno, ya sin más, dejo de compartir la presentación y os invito, pues, si tenéis dudas o preguntas que queráis hacer, pues a vuestra entera disposición. Y muchísimas gracias por la oportunidad, María Graciela, de compartir no solo con la gente de Puebla, ¿no? Sino con la gente pues, que nos está escuchando, que por lo que, y viendo, que por lo que me han comentado, pues es de varios países del mundo. No, pues muchas gracias a ti, Jordi. La verdad es que estamos muy contentos. Me parece que uno de los puntos claves que marcaste es justo estamos en un proceso de reto, pero también de oportunidad, ¿no? Y creo que es muy importante, tú dijiste 3 palabras fundamentales: regenerativo, reapropiación y hospitalidad. Finalmente no vamos a poder hacer ese cambio y pensar en una nueva normalidad que realmente sea eso, nueva, si no vamos pensando en lo sostenible, pero también en una reapropiación del patrimonio y también en un turismo local, ¿no? Finalmente todos vamos a tener que volcar y darnos cuenta y reconocer nuevamente la importancia de atraer a en nuestros barrios a la gente que está cercana a estos lugares, a la gente que pueda apropiarse de esos espacios y que puede decir, esto es mío, me pertenece, es parte de mi cultura y puedo presumirlo, pero puedo por eso cuidarlo, que también es una de las partes que a veces nos cuesta más trabajo en esta digamos, misión de proteger al patrimonio y, como decías desde el principio, sin olvidar o poniendo como primer punto a la gente, a las personas y en esta situación tan vulnerable en la que estamos alrededor del mundo. Entonces te agradecemos mucho y creo que damos paso a las preguntas que pueda tener el personal. Gracias. Pues muchas gracias a Jordi y a la doctora Graciela. Efectivamente, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden alzar la mano mediante la manita que está en la parte de arriba de sus pantallas y se irá dando la palabra conforme fueron anotándose. Comenzamos con Gabriela Sánchez. Le daremos ahora la palabra para que pueda habilitar su micrófono, por favor. Espérame, no puedo.
ya está hablando. Gabriela Sánchez, si puede abrir su micrófono, por favor. Y si no, nos vamos con Amado Espinosa. Listo. ¿Está por ahí Gabriela Sánchez? ¿Qué pasará si la gente no quiere utilizar cubrebocas para acceder a algún sitio? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Que tuve un problema legal hace muchos años. Resulta que me piden una carta de liberación y ese archivo fue quemado. Pues tiene que quitar, no tiene que meter a alguien más en su confianza que pueda recibir el aporte, porque si no, no lo va a poder recoger. Va a tener, porque no va a poder recibir el cheque. Hágalo. Entonces, puede sí. anotar esa persona. Sí, alguien en su confianza. No escuchan. Nos comentaba Gabriela Sánchez, Jordi, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, que qué pasará con aquellas personas que no quieran utilizar el cubrebocas. Bueno, en el caso de España, si no utilizas el cubrebocas, tienes una multa de 100 euros. Es decir, o sea que... A ver, de todas maneras, el cubrebocas o la mascarilla, como llamamos nosotros y tal, pues es obligatorio su uso cuando no se puedan cumplir las medidas de distanciamiento personal. Es decir, cuando tengas que estar más cerca de un metro y medio. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que sí que en espacios cerrados, por ejemplo, en supermercados, aquí, por ejemplo, es obligatorio usar el cubrebocas. Entonces, pues, en la última disposición que se hizo, pues se marcó que la gente, en las medidas que está, dijéramos, recomendado de forma obligatoria su uso, si no se cumple, pues te pueden multar con 100 euros, ¿no? Entonces, ahí la gente, en el caso de España, pues sí, les multan con 100 euros, pues se ponen la... Pero el tema, yo os digo, no es solo el tema de prohibir, sino el tema de facilitar. Han bajado los precios, porque al principio subieron los precios de una forma desorbitada. No había en las farmacias. Ahora hay disponibilidad y, bueno, o sea, lo primero que hacen es que te dicen, úsalas. Si tú te niegas, pues te pueden negar el acceso a un espacio, o ya os digo, si es la autoridad, pues te pueden multar. Ok, vamos a dar paso a la respuesta, pregunta, perdón, de Amado. Andrea Díaz, ¿estás por ahí? Si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Sí. Ah, perfecto. Hola, buenos días. Bueno, primero, gracias por la plática. Creo que fue pues de bastante utilidad. Siento que para todos nosotros, porque teníamos como ciertas incertidumbres, sobre todo por la reapertura de espacios. La desescalada que tiene México, pues no es igual a la de otros países, porque nosotros seguimos en semáforo rojo. Entonces, mi pregunta va dirigida, el equipamiento cultural
digamos que en un tema de semaforización, se abre o se le da la bienvenida ya cuando tenemos como una fase amarilla o verde. No sé si se escuchó todo. Sí. Bueno, yo desconozco cómo lo estáis llevando ahora en México. No sé si en este caso, pues, Gabriela quiere comentar cómo lo estáis haciendo en Puebla. O el caso de Alejandro, que pueda comentar, pues, cómo es la mirada desde la oficina de UNESCO México. Nosotros ahora nos mantenemos en semáforo rojo, entonces precisamente nos interesa mucho ver las experiencias que tienen en otros lados del mundo para ir planeando mejor precisamente esta desescalada. Evidentemente tendremos que contar con todas las medidas de higiene necesarias, pero es justo un proceso en el que nosotros estamos, digamos, en momentos distintos a los que ustedes en España ya están justo hoy iniciando la nueva normalidad. Sí, nosotros en nuestro caso también hemos tenido 3 fases, ¿no? Que un poco me imagino que responden a ese semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Y bueno, yo simplemente comentar que el tema de las fases, desescaladas, semáforos, son medidas para tener en cuenta, sobre todo para garantizar la seguridad de las personas, ¿no? O sea, para evitar, pues, el contagio. Pero ya os digo, a pesar de todo que estamos, por ejemplo, en nuestro caso ya en la nueva normalidad, tienes que mantenerlas porque la COVID-19 pues todavía está con nosotros, es decir, no ha desaparecido. Entonces, sobre todo las personas que puedan tener más riesgo, pues no sé, por ejemplo, en el caso de algunos equipamientos patrimoniales de países nórdicos, han establecido unos horarios para personas de mayor edad, para que puedan realizar la visita y no estar expuestos a riesgos innecesarios, ¿no? Es decir, que yo creo que un poco te tienes que adaptar a cada país, a cada carácter, o a cada territorio. En el caso de México es casi medio, más que un país, un continente, ¿no? Pues adaptar a cada realidad, ¿no? A cada territorio. Hola, soy Carlos Tejada de la UNESCO México. Creo que sería importante que consultaran, que ya es pública, la guía básica de reapertura de espacios culturales, que es un documento que elaboró la Secretaría de Cultura y donde vienen justamente las etapas de la reapertura de los espacios culturales y que básicamente, en términos muy generales, pues están determinados a partir del semáforo amarillo, espacios públicos de patrimonio, y hasta el semáforo verde ya los demás espacios. Pero sería importante que se consultara esta guía, que está pública y que fue elaborada por la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Vamos a dar paso al regidor Enrique Guevara. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Listo, ¿ahora sí? Listo, se escucha. Se escuchan. Gracias. Gracias, Jordi. En verdad es un gusto saludarte. Buenas noches por allá, o buenas madrugadas. Gracias, gerenta, por la invitación. Alejandro, también muchas gracias. Fíjate que precisamente hoy, además de ser miembro de la Comisión de Centro Histórico, participo también en la de Turismo y también soy presidente de la Comisión de Protección Civil del municipio de Puebla. Y precisamente hoy, terminando esta sesión, a las 12:30 tendremos una sesión de la Comisión de Protección Civil donde vamos a ya esbozar los grandes ejes y las grandes cuestiones precisamente para poder regresar a esta nueva normalidad
en cuanto se den las autorizaciones por parte del gobierno del estado y del gobierno federal, es decir, en cuanto cambien los colores. Lo que estamos haciendo en la Comisión de Protección Civil junto con la Secretaría de Protección Civil, junto con el secretario Gustavo Ariza, es precisamente ya diseñar y poner los mínimos, ¿no?, que tendrá que ocupar la ciudadanía en todos los aspectos para poder reiniciar estas labores en cuanto cambie el semáforo. Será muy importante, estamos primeramente en la parte de pasarlo por la Comisión de Protección Civil y seguramente en cuanto se empiecen a dar los cambios de semáforo, entonces lo pasaremos a Cabildo precisamente ya para aprobar esta parte. Y bien lo decía Carlos antes de mi participación, viene encaminado y viene de la mano pues con todos los lineamientos tanto federales como estatales, precisamente para esta parte. Lo que sí les puedo decir y adelantar es que todavía estamos en una etapa muy crítica y sobre todo en el municipio de Puebla. En verdad, yo les hago la invitación a que todavía nos mantengamos en este resguardo, ¿no? El gran éxito, y yo lo voy a decir así, el gran éxito de muchos países, sí, europeos, fue el confinamiento. Todos se metieron al confinamiento. Ahí no hubo nada de que, ay, me salgo, acá sí pongo mi tianguis, acá sí juego partido de fútbol, acá sí me vale un cacahuate y no tengo bronca, ¿no? Allá todos se metieron al confinamiento. Si nosotros nos hubiéramos metido todos al confinamiento, ya estaríamos en otra etapa. Y lamentablemente Puebla, la ciudad de Puebla, está en una etapa muy crítica. Lo digo abiertamente. Si verdaderamente no ponemos atención a esto, no vamos a llegar a lo que ustedes ya están viviendo, a lo que en México puedan llegar a vivir, ¿no? Ayer, en la noche, en el semáforo nacional, Puebla estaba en tercer lugar como las ciudades más contagiadas, después de 2 alcaldías de la Ciudad de México. Fíjense, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ir caminando hacia allá, pero pues en verdad nos tenemos que seguir confinando porque si no, nunca vamos a salir de esto. Y te agradezco mucho, Jordi, la participación. La verdad es que muy interesante y ojalá nos pudieran regalar la presentación. Se me hizo muy interesante. Yo tomé ahí algunas fotografías ahorita para mis redes sociales, pero sí tenemos que ir encaminados a eso, pero con esta parte de tranquilidad, porque creo yo que hay mucha gente que sigue sin creer y lamentablemente el número de muertos que hay, pues ojalá ya nos hubiera hecho la reflexión de creer y saber que estamos complicados. En verdad, muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias por la invitación, maestra. Gracias, Enrique. Yo creo que has dado un punto clave que es protección civil, ¿no? En el caso de Escudo Azul, por ejemplo, también participa Protección Civil y aquí, en el caso, por ejemplo, de España, ha tenido un papel fundamental para ese contacto con la comunidad, ¿no? Con la población, para informarles sobre las medidas que se están tomando, haciendo comunicados a través de las redes sociales. Es decir, creo que es fundamental en estas fases de confinamiento pues la labor que está haciendo Protección Civil, sobre todo para comunicar, ¿no? Porque todavía, como tú dices, o sea, hay gente que también pasaba en España, que no se lo tomaba en serio, que tenemos casos pues que salían hasta disfrazados de perro para poder pasear por las calles. O sea, la inventiva y la creatividad de la gente era como... o gente que quería alquilar perros porque si paseabas con un perro, entonces, es decir, la creatividad humana pues llegó a límites excesivos, pero lo importante precisamente es eso, mantener el confinamiento porque es clave para las fases de desescalada, ¿no? Y yo os comentaba, y medidas como lavarse las manos, salir con mascarillas y bueno, pues, ser responsables, ¿no? Y no solo con nosotros mismos, sino con la gente y sobre todo con esos colectivos que pueden ser más vulnerables, ¿no? Claro. Damos la palabra a Domingo Mendoza Jiménez. Si puede habilitar, por favor, su micrófono.
Domingo Mendoza Jiménez, no está por ahí. Armando Pliego sería la siguiente persona en la lista. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Hola, hola. Sí, le escuchamos bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Mi intervención tiene dos partes. La primera es una pregunta y la segunda es preguntar más bien por una opinión. Lo primero, aquí en Puebla, pues digamos en el centro histórico, pensando de cara hacia el eventual regreso a las actividades que, como bien comentaba el regidor hace un momento en su intervención, no se ve tan cercano, pues, por la magnitud del avance de la pandemia en nuestra ciudad específicamente, que en el contexto mexicano, pues, bien ya se ha dicho que pues, es una de las ciudades donde se están presentando más contagios. Pero bueno, cuando llegue ese momento, tenemos la siguiente situación. Se pueden implementar medidas para promover justamente esta sana distancia, este distanciamiento social de 1.5 metros entre persona y persona adentro de los recintos. Pero ¿qué pasa si nuestras aceras en nuestro centro histórico, me parece que en España le dicen acera, nosotros le decimos banqueta, si nuestras aceras no miden ni siquiera 2 metros de ancho? ¿Qué alternativas puede implementarse por parte de las autoridades para no solamente procurar esa sana distancia para el visitante que entra a tal o cual iglesia, templo, convento, digamos, hablando específicamente, por poner un ejemplo del tema de inmuebles, ¿no? Aquí en nuestro centro histórico, ¿cómo le hacemos para garantizar no solamente adentro, sino que en su tránsito por el centro histórico también puedan tener esa sana distancia como peatones, que muchos de los visitantes que vienen aquí a Puebla, pues vienen al centro y entonces lo caminan, pues. Y la segunda es, ya hablando específicamente en el área del turismo, pero específicamente en el sector de los servicios, ¿no? Lo que pueden ser comercios o restaurantes, etcétera. Se ha visto que algunas ciudades lo que están haciendo al tener, por ejemplo, los restaurantes menos, para poder garantizar la sana distancia entre los comensales, tienen que tener menos mesas. Entonces, la reactivación económica, pues, va a ser un poco más lenta, un poco más tortuosa, porque en lugar de funcionar con las 50 mesas que tenía, ahora solamente puedo funcionar con 15 mesas. Algunas ciudades lo que están haciendo es sacar las mesas a la calle, ¿no? Y el espacio que antes era un espacio de estacionamiento o incluso de circulación de vehículos, ahora es un espacio en donde el restaurante tiene sus mesas. Estaba viendo, por ejemplo, que en Rotterdam el ayuntamiento está permitiendo que los restaurantes y los negocios utilicen el espacio que era como un cajón de estacionamiento enfrente del negocio para poder tener mesas afuera, o en el caso de tiendas de ropa, para poder sacar parte del inventario. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué opinión le merecen, doctor, este tipo de medidas y si cree que pueden ser convenientes en este contexto? Sí, mira, en relación a lo primero que has comentado, lo que se propone para las aceras, ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿Me has comentado? Banqueta. Banquetas. Pues lo que se hace para las banquetas es establecer circulaciones con orientación. Es decir, que en lugar de que sea una doble circulación por la acera, o sea, solo se pueda circular en una dirección por un lado y por una dirección en la acera contraria. Esas son medidas que se han tomado aquí, por ejemplo, en centros históricos, ¿no? Sobre todo para evitar, pues, las aglomeraciones y que se cruce la gente, ¿no? Es una de las medidas. Hay lugares que lo que han hecho es que en determinadas calles, pues, reducir el tráfico rodado y peatonalizarlas. Es decir, temporalmente. Eso es otra de las opciones que se ha dado. Y referente al tema que comentabas, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que trabajar en la reactivación económica también. Ahora, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es puntualmente como respuesta a la pandemia de COVID-19. Es decir, se puede ampliar el espacio, por ejemplo, de
restaurantes. Lo que comentabas de Rotterdam, que lo han hecho en otras ciudades, es en lugar de tener una zona de aparcamiento delante, pues utilizar pues unas estructuras que son totalmente reversibles para ampliar la zona de mesas, ¿no? Terrazas, ampliar la zona de plazas, incluso de las propias plazas públicas, ¿no? Eso implica un cambio de normativa, que no hace falta cambiar la normativa, sino que haya una regulación, en este caso, que haya una disposición transitoria por el periodo de duración del COVID, ¿no? Para que se puedan realizar determinadas actividades, ¿no? En algunos municipios lo han hecho de una forma gratuita, es decir, no cobran por el uso de este espacio público. No cobrar no implica que sea gratis, sino que implica que el ayuntamiento deja de percibir, o sea, en ese sentido, es decir, que está ofreciendo un apoyo, aunque no sea en cash, sino que lo hace de una forma que no recibe esos impuestos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar buscando soluciones para apoyar pues, también al sector de los restaurantes y del comercio, que se ha visto muy afectado. Yo no sé lo que pasará en Puebla, pero por ejemplo, en la ciudad de Barcelona van a haber muchos establecimientos que ya no van a abrir. O sea, que ya no han podido soportar el estar cerrados durante 3 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos de intentar pues sumar, ¿no? y buscar alternativas, y si eso realmente pues permite que haya una reactivación, pues adelante, ¿no? Eso sí, con medidas, por ejemplo, en el caso de un centro histórico como el de Puebla, igual que si has visto los modelos de Rotterdam, pues que son intervenciones sobre el espacio público que no son feas, ¿no? Porque también, es decir, que como mínimo son respetuosas con el patrimonio, porque no sé, yo conozco el caso de México y conozco el caso de España, pero si no pones unos límites, ¿no? Te pueden convertir aquello. Y si tú les dices un palmo, pues no sé, lo convierten en 5 metros, ¿no? Yo creo que se ha de delimitar muy bien, pero sí, yo creo que son medidas que van a ser necesarias. Van a ser necesarias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Cristina Prada, si está por ahí, y si no, a Alan Ocampo, por favor. Cristina. No, entonces nos vamos con Alan, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Alan, te escuchamos, gracias. Ok, buenos días México, buenas tardes, noches España, creo. Tardes por ahora. Bueno, tardes, muy bien, Jordi. Oye, muchas gracias por tu exposición, la verdad es muy buena y muy agradable. En el caso de mi pregunta, el Instituto de Arte de Puebla, Arte y Cultura de Puebla, tiene a su cargo un museo y 2 teatros de la ciudad. En el caso de un teatro de la ciudad, fue de hecho remodelado al inicio de este año y estaba programada su reapertura el 8 de abril. Lamentablemente el 15 de marzo ya se estaba dando por hecho que no iba a haber eventos. Bueno, pues estamos muy ansiosos por poder mostrarle a la sociedad lo que se ha hecho con este teatro. Y hay un punto que me gustó mucho. Hay unas certificaciones de las que tú hablaste, en las que van de la mano y sin duda recomiendan y pueden dar una mejor punto de vista para la sanitización de todo espacio público que se pueda utilizar. Acá en México o en Puebla, no sé, ¿tendrás razón de alguna empresa? Puesto que las empresas que tú mencionaste creo que son españolas. Pero empresas para... Certificación de sanitización. Bueno, a ver, hay empresas que lo realizan, pero yo creo que, por ejemplo, según lo que ha comentado Carlos, la Secretaría de Cultura ha promovido una guía también operativa. Yo creo que si tú cumples la guía operativa que marca, tampoco es necesario que haya una empresa que te certifique, ¿no? De todas maneras, bueno, es un modelo que se plantea, no sé cómo lo estarán llevando en México, no sé si en este caso, pues, alguno de los colegas de
del Ayuntamiento de Puebla podrá comentarte, ¿no? Yo lo que sí te digo que, por ejemplo, en el caso de los teatros que se han abierto al público, se han abierto garantizando pues, que si no eres de una misma familia, del mismo grupo, pues tiene que haber distancia de seguridad. Entonces, lo que se han hecho es que se precintan algunos de los asientos. Esa es una opción. Nosotros, por ejemplo, y de hecho, desde el INAEM, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en el caso de España, se ha hecho también una guía que me has hecho recordar y se la pasaré también para que la tengáis para la distribución, ¿no? Y a veces se da hechos un poco absurdos. Resulta que tú puedes ir a un teatro, tienes que mantener la distancia, o sea, entre butacas, tienes que eliminar butacas, pero en cambio luego lo que han hecho es eliminar el entreacto, es decir, las obras van a ser de corrido, ¿no? Para evitar que puedas irte al bar. ¿Por qué? Porque en el bar, pero de todas maneras, a lo mejor irás antes o después, ahí mantendrás no se mantendrá la distancia personal y te obligarán a llevar mascarilla, excepto cuando estés sentado, cuando vayas a consumir, que sí tendrás esa distancia del 1,5 metros, ¿no? Es decir, o si vienes en transporte público es obligatorio llevar la mascarilla, pero te vas a sentar al lado de otra persona, es decir, no hay espacios vacíos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces en el caso de las medidas, pues está bien, las hemos tomado para evitar los contagios, pero hemos de ser consecuentes también de que en esa nueva normalidad, ¿no? Cuando se abran los teatros y estos equipamientos, ¿no? Pues viendo que se puedan mantener aforos que sean realmente económicamente viables también para el personal, ¿no? Y sobre todo también garantizando la seguridad de los artistas. No sé, en el caso de México, en el caso de España, por ejemplo, los jugadores de fútbol que ya han vuelto a la liga activa, se les hacen unos controles, unos tests, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pedíamos un poco de igualdad de oportunidades para los trabajadores y trabajadoras del sector cultural. Si tienes que estar en contacto, pues, no sé, hacer una obra de teatro o hacer una visita teatralizada y sois 2 o 3 personas que os tocáis, pues que paulatinamente pues, les pueda hacer un control, un seguimiento para que esas personas puedan realizar su trabajo y pues, garantizar su propia salud. Pero pasaré este documento del INAEM porque creo que te será útil para vosotros, ¿no? Pero yo creo que cada lugar un poco ha de adaptarlo a su propia situación. Ok, muy bien, gracias. Nos vamos entonces con Carlos Manuel Parada, si está por ahí, y si no, con Daniela Meneses. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos, te escuchamos, gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, pues esta pregunta se ha ido aclarando con las preguntas anteriores, pero sí quiero puntualizar algo y a ver si Jordi nos tiene una sugerencia. Así como lo comentaban anteriormente, hay empresas en México para certificación, como los pegotes que mencionaban en España y Portugal. Y justamente mi duda o mi pregunta era sobre esto. A ver, hemos visto muchas críticas, hemos visto ya también el tema con relación a protección civil sobre el plan de regreso a la nueva normalidad. Y nos muestra, Jordi, en el video que nos mandas, un tema de mucha tecnología, de muchas medidas, procesos, protocolos para esta nueva normalidad. Pero mi punto es que justamente la labor de comunicación a la sociedad es algo totalmente que va a dar pie a esta nueva normalidad. Y, insisto, con el tema de que pues en España es una situación, en México es otra. En un contexto social, sé que en España ha habido ciertas pues acertaciones, ¿no? Para el tema de salir adelante, reducir horarios, implementar multas, como el caso de los cubrebocas que nos comentabas. ¿Sabes cuál sería un caso de éxito que tú consideres se pueda implementar para Latinoamérica, o sea, para aquí, para México, porque la cultura cambia y eso es lo que creo que no ha sido muy claro para nuestras autoridades? Y perdón que lo diga, pero a ver, estamos en México.
Entonces, es muy bueno tener las referencias de países como España, pero no los aterrizamos a México. Entonces, ¿cuál sería una solución que nos puedan proporcionar o que nos puedan decir, esto va por acá, relacionado al colectivo social, ¿sí? Al colectivo social me refiero a que cómo comunicamos, esta labor de comunicación a la sociedad a través de redes sociales, a través de medios de información, dejando un poquito el tema de que si tenemos o no la tecnología, si tenemos o no la capacidad, si tenemos o no las mismas condiciones de un país como Europa, España, en México, ¿cuál es la labor social? ¿Cuál es el acercamiento que podamos tener, comunicar a la sociedad? Que la nueva normalidad ya la tenemos que vivir, ya la tenemos que implementar, ¿sí? Tanto como para que la gente acepte este confinamiento, como para que la gente salga y como para que pues pueda ser algo realmente asertivo en este tema de la nueva normalidad. Mira, yo te diría, por ejemplo, en el caso del vídeo de la Casa Batlló, ya os lo he comentado, es el modelo, como si dijéramos, especial, ¿no? Para un equipamiento como el de Gaudí, que, fíjate, utiliza la comunicación para mostrar que la visita pues, es segura y es una visita que pueden realizar perfectamente, ¿no? Pero, si te acuerdas, en mi presentación yo lo que he dicho, aplicar el sentido común. Yo creo que hay elementos claves que los tienes que repetir. Por ejemplo, la limpieza de las manos, clave. Y eso, pues, no solo para los equipamientos culturales, sino para salir de tu casa cada día, ¿no? Para cuando salgas y cuando entres. Lavarte las manos con agua y jabón, y si no, pues estos geles con alcohol. Mascarilla. Que, por ejemplo, mira, la mascarilla cubre bocas, tapabocas. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, allí tienen otro nombre que ahora no me acuerdo. Bueno, es interesante porque lo que han hecho es, las comunidades aymaras han elaborado pues, estas cubrebocas utilizando tejidos con lanas tradicionales y con tejido tradicional, que con los filtros adecuados y que pues tienen esa identidad territorial, ¿no? Es decir, en otros lugares, pues en el caso de México me consta, porque me han pasado algunas imágenes, que varios artistas han intervenido pues, esos elementos, ¿no? O sea que puedes abrir vías, ¿no? Y después lo que os comentaba, pues estrategias de circulación para que no haya aglomeraciones y pues sí, durante un cierto tiempo, pues por ejemplo para el caso de los festivales o para el tema de determinadas visitas, pues manteniendo distanciamientos, ¿no? Yo mira, si me permites, os voy a compartir en la pantalla un elemento que os he añadido ahora en la presentación para que veáis pues maneras de poder actuar diferentes, ¿no? Por ejemplo, es de México, ¿no? Los autoconciertos desde el auto, ¿no? Pues son medidas, ¿no? Este es un festival en Rumanía. Claro, ¿esto no es la mejor manera que tenemos de asistir a un festival? Pues no. Pero, o sea, es la que tenemos en este momento adaptándonos a la realidad, es esta. Fijaros, claro, aquí hay una ocupación pues del espacio público brutal. No tiene nada que ver con el festival del año anterior, que estaba todo lleno de gente, menos público, pero bueno, buscando las estrategias, ¿no? O pues actividades en este caso, de plazas, pues buscando pues alternativas, ¿no? En este caso, pues es gente que, fijaros, mantienen el espacio, no es el metro, son los 2 metros o 1,5 metros, pero utilizan mascarillas que eso les evita tal. Su equipamiento, pues solo lo tocan ellos. Es decir, has de buscar alternativas, porque si no, pues estaríamos en esa nueva normalidad, estaríamos con las fases de escalada, pues estaríamos encerrados en nuestras casas sin más, ¿no? ¿Qué sucede? Pues luego también hay casos, como podéis ver aquí, esto os lo marcaré aquí, de alternativas que se plantean, que volvemos a encontrarnos con lo mismo. Van a ser festivales, que si os fijáis, la imagen de abajo es un festival totalmente masivo, a festivales que
que van a ser más reducidos, pero también allí hay un tema que es, tú lo has dicho, ¿no? Tiene que ser para todo el mundo. Y claro, un festival, si os fijáis, mirad con la presentación, un festival así va a ser un festival que tendrá un coste elevado. Muy bien. Jordi, aprovechando que tienes tu presentación abierta, sería bueno que nos pusieras la última diapositiva donde vienen tus correos para que la gente que te quiera preguntar algo y ya no dé tiempo aquí por este medio, pues lo pueda hacer por tus correos. Bueno, lo dejo aquí para que es simplemente un ejemplo, ¿no? Y si os fijáis, pues claro, aquí hay un costo de inversión elevado y también evidentemente pues son elementos que van a subir la taquilla del propio festival, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues, en algunos casos se va a poder hacer, en otros pues tenéis que buscar la solución. Mira el caso de los autoconciertos de México, ¿no? Pues o sea, lo hago desde mi carro porque desde ahí va a funcionar. Y el tema de los autoconciertos es algo que de México pues se ha trasladado a Europa, que ya se están preveyendo también de organizarlos de esta manera. Yo creo que hemos de ser creativos, pero sobre todo aplicar el sentido común, ¿no? Hasta que no encontremos pues esa vacuna o los tratamientos eficaces. Ok. Bueno, por cuestiones de agenda nos iríamos con la última pregunta. Si puede preparar su micrófono Daniela Meneses Contreras. Y bueno, como ya lo comentó Alejandro, para las personas que no tuvieron la oportunidad de preguntar, si nos apoyas, Jordi, poniendo por favor tu correo para que puedan escribirte, claro, te lo agradeceríamos mucho. Sí, esperad. Muchas gracias. Ya tenemos por ahí a Daniela Meneses. ¿Nos escuchas? ¿Puedes hablar para probar tu micrófono, por favor? Daniela. Si no, nos iríamos con Sisi Montilla. Si podría aplicar el activar el micrófono. Hay muchas preguntas, de hecho, pero de repente esta justo nueva normalidad hace complicada la dinámica. Creo que no. Hola, hola. Ah, sí, ahí está por ahí. No sé quién está hablando. hablando. Cici Montilla, no quiero hablar con ella. No, es broma, es broma. Qué bueno, muchas gracias, querido Jordi. Un gusto saludarte, maestra. Igual. Jordi, una pregunta. Fíjate que en San Luis tenemos el Museo del Laberinto, que es un museo 100% interactivo. Y pues imagínense lo que significa mantener ese lugar limpio, sanitizado, etcétera. ¿Hay alguna experiencia que conozcas en Europa o en otra parte de un museo de este tipo y que tengas alguna recomendación que nos puedas dar? Esa es una pregunta. Y lo otro es un aporte que quería comentar a las personas que han estado preguntando por las empresas que sanitizan, etcétera. Comentarles que el IMSS está dando unos cursos gratuitos para certificar los espacios para que los puedas abrir y te dan la recomendación de con quién hacer ese proceso de limpieza, etc. Y bueno, muchísimas gracias por esta magnífica charla, Jordi, y a todo el equipo de Puebla. Gracias, Sisi. Gracias. Ese es uno de los grandes retos. O sea, los museos o equipamientos que, como por ejemplo museos de ciencia, que tienen objetos para tocar. O sea, y de hecho ha sido uno de los retos de la nueva museología, ¿no? Hacer que la gente participe tocando y incluso pues en museos de la música donde la gente podía tocar instrumentos o en actividades donde uno podía, los talleres, actividades, todo esto se ha replanteado.
Pero con el tema del tocar, o sea, la manipulación, si no podías garantizar que cuando lo dejaba de tocar una persona, la única solución que hay es que cuando lo deje de tocar una persona, se limpie. Esto lleva unos costos añadidos que son a veces, pues, no son asumibles, no son asumibles. De hecho, en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, el Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa, están trabajando para ver qué medidas tienen. Yo, con mucho gusto, os las compartiré cuando tengamos esos protocolos, pero ellos, por ejemplo, lo que están trabajando es en desinfección, ¿no? Es decir, que cada vez que las personas utilicen un determinado dispositivo, pues se desinfecte. Claro, en el caso del Museo del Laberinto, claro, tú tienes gente que va pasando continuamente y que no puede regular los flujos persona por persona, va a ser complicado. Va a ser complicado. Yo lo veo como un equipamiento donde va a ser muy, muy, muy complicado poder trabajar. La desinfección con estos vapores, como habéis visto aquí para el caso del festival, desde la Organización Mundial de la Salud ahora lo están trabajando y no se recomiendan. Nosotros, por ejemplo, a nivel patrimonial, no recomendamos los vapores, sobre todo el uso de ozono, que ahora se ha puesto de moda, no, arcos con ozono, tal. Nosotros no lo recomendamos porque, bueno, se puede provocar efectos nocivos para la salud también. Entonces, no sé, sí. Ahí sí que yo creo que va a haber equipamientos en ese caso que van a estar confinados más tiempo. Van a estar confinados más tiempo porque no hay o sea, o la solución es que las personas que entren asuman el riesgo, ¿no? O sea, es que claro, es un tema complejo, pero desde las autoridades sanitarias no van a recomendar, pues, o lo van a marcar como un punto de contagio, ¿no? Porque yo asumo que limpiar cada vez que pasa una persona el espacio es que, bueno, es inviable también. No sé qué piensas. ¿Qué piensas? Permítame. Voy a abrirle el micrófono así, sí. A ver. Hola. Ahí está. Sí, fíjate que se ha convertido en un problema. Realmente hemos estado trabajando muchísimo con la directora del museo, María González, y ella está realmente muy preocupada. Desde hace mucho tiempo ya había medidas de cuidado, justamente porque es un museo donde todo se puede tocar. Y ya había medidas incluso de el termómetro, etcétera, y se limpiaba cada cierto tiempo. Pero ahora este cierto tiempo pues se ha convertido en un problema porque no puedes sino justamente hacer lo que tú acabas de decir. Cada vez que una persona pasa, tendrían que limpiar. Pero no hay una institución cultural en México que tenga dinero suficiente para aguantar eso. Bueno, ni en México ni en otros lugares, ¿eh? O sea, es un tema que prefieren el cierre temporal hasta... Sí, yo me imagino, bueno, realmente estamos esperando que la Comisión de Salud Estatal diga en qué semáforo vamos a comenzar a trabajar con todos los espacios culturales abiertos al público y con cuanto a foro y etcétera, con qué medidas y todo eso. Pero sí, yo supongo que en el caso del laberinto pues será de los últimos espacios en abrir. Pero bueno, si llegas a saber de algo, por favor. Yo te lo comunico, ¿no? Y ya os digo, hay temas, yo creo también es muy interesante y una sugerencia, como hicimos nosotros en el caso de España, que es que creamos un grupo de trabajo donde compartimos la información, experiencias, casos de buenas prácticas. Y yo creo que eso es muy útil porque te permite reorientar, ¿no? Y tomar incluso iniciativas que puedan ser modelos, ¿no? Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo, Cici. Pues muchas gracias. Con esta daríamos por terminada la participación. Se quedaron muchas preguntas. Jordi, no sé si nos podrías apoyar a compartir en pantalla tu correo para todas las personas que quedaron. Un segundito solo. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué me pasa? Compartir pantalla ahora.
yo con gusto, si tenéis preguntas, a través de mi correo electrónico, cualquiera de los dos, o a través de Instagram, pues ahí estoy. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente a nombre de la gerencia del Centro Histórico, agradecemos muchísimo tu participación, Jordi, también todo el esfuerzo que se hizo por la UNESCO, y pues muchas gracias. Y os agradezco realmente pues que me hayáis invitado para compartir estas experiencias, ¿no? Que yo creo que son de ida y vuelta. Si hubiera empezado el COVID por México, estaríais vosotros ahora explicándonos cómo estabais saliendo. Yo creo que estamos en un momento donde el compartir y sobre todo el conocer qué está pasando en otro lugar, pero como ha comentado una de las personas que ha hecho las preguntas, ¿no? Adaptarlo a la realidad de cada territorio. O sea, no es lo mismo una ciudad que un pequeño municipio, que un municipio de montaña. Y ya os digo, y el tema pues, de la brecha pues está ahí, pero es que, claro, tienes equipamientos, como yo digo, de primera generación desde el punto de vista de los recursos, en el DF o en Monterrey o en Puebla, ¿no? Y en cambio, en la misma ciudad, seguro que tenéis equipamientos, pues que no, es decir, lo mismo nos pasa en Barcelona o lo mismo nos pasa en otras localidades, ¿no? O sea que como nosotros decimos, trabajamos con diferentes realidades, ¿no? La nueva realidad con diferentes realidades, ¿no? Bueno, para reírse un poco, que también nos tenemos que reír del día a día. De todo esto, si no nos volvemos locos. Así es. Muchísimas Alejandro, gracias a ti, Jordi, Alejandro. Sí, gracias, Jordi, y gracias a toda la gerencia por el esfuerzo. Fue una plática muy constructiva y bueno, seguiremos en contacto. Jordi, ya habrá un momento en el que podrás hacer esto en presencia de todos. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.